Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 122 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado en la página web alvarocedeno.com titulado Proyectos. Papá, ¿te llovió en la madrugada? Ah, sí, cómo no. Estamos en canícula, dicen, ¿verdad? No hay que sembrar nada. Sí, bueno, yo iba a ir a correr y el No pudiste aguacero, correr. no pude correr. Ajá, Eh, ajá. pero bueno, llovió y llevábamos varios días de que no llovía, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ujú. por dicha no es la canícula europea, que está la más severa de la historia. Hoy sí, ¿verdad? ¿Cómo Sí, no? ¿Cómo no? ¿Por sí. qué es que dicen que en Inglaterra o en Londres específicamente golpea mucho más a los habitantes? Menos condiciones de acondicionamiento de casa y tal. Sí, la construcción tiene mucho que ver, la Ajá. cantidad de obra construida también, ¿verdad? Hay Ah, menos, sí. La menos espacio densidad. natural, pero Sí. esta canícula tuvo la particularidad de que había un vórtice de aire caliente en la costa oeste de África que estaba impidiendo que el aire frío que baja del Ártico refrescara Ajá. a Europa. Entonces hizo como Sí. que se mantuviera, era como un horno de convección, se creó un horno Caramba, de sí. convección Ujú. porque ese vórtice habitualmente son zonas de baja presión que se desplazan hacia el oeste y se convierten en tormentas tropicales o en huracanes en el Ujú. Caribe. Pero esta vez se quedó ahí pegado con polvo del Sahara y se hizo Ujú. como un núcleo de aire caliente que mantuvo esa faja de aire caliente que pasó Ajá. por Europa y perduró durante varios días, ¿verdad? Sí. Ujú. Sí, bueno, la explicación meteorológica es clara, pero más importante es la explicación climatológica, ¿verdad? Sí. Lo que pasó en Londres esta semana es uno de los peores escenarios que se había eh, pronosticado hace 20 años para el año 2050 en Londres, que llegara a haber un Oh, día de 40 grados centígrados, ¿verdad? 40 caramba, grados sí. centígrados en Londres Sí. es muy Ujú. difícil de imaginar esto, pero Claro. sucedió, ¿verdad? Ujú. Así Ujú. es. Me parece que la ciencia es escalofriantemente precisa a pesar del montón de años que necesita para validar sus Para verificar. a través del Sí, método sí. científico, Ujú. ¿verdad? Claro, claro. Sí, Ujú. ¿Cómo así no? es. Sí. Bueno, Ajá. tal vez esto tenga relación con la conversación de hoy. Eh, ya que estamos hablando de proyectos, podemos pensar que un puente no es algo que se pueda construir sin un plano. Y tampoco es algo que se puede ir haciendo por partes, ¿verdad? Uno no puede decir, vamos a hacer la fase uno de puente y después vemos a ver Claro. para dónde va Ujú. la cosa. Pero en materia de desarrollo personal, sí podemos ver, sobre todo en retrospectiva, cuando vemos nuestras vidas hacia atrás, que son la integración que se ha venido configurando de varios episodios o de varios procesos o de varias experiencias que hemos venido acumulando. Yo diría que tal vez de una manera orgánica, ¿verdad? Uno no puede obtener una maestría, un grado académico de maestría, sin haber recibido un grado inferior. Entonces ahí hay cierta organicidad en el desarrollo personal. Eh, pero sí podríamos decir que también hay algún control en los diferentes proyectos o en los diferentes impulsos que tenemos como seres humanos, cosas que nos proponemos hacer, algunas duran menos tiempo que otras y tal vez ninguna resulta exactamente igual a como la planeamos, pero sí nos permite ir construyendo poco a poco en el camino, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos pensar en el futuro, a pesar de la incertidumbre que implica, que nuestras vidas van construyéndose de una manera Ujú. intencional y no dejarlas a la deriva? Sí. O si tuviéramos la capacidad de revisar algún documento de cuando teníamos 15 años y de lo que nos imaginábamos que íbamos a hacer Claro. unas Ujú. décadas después, Ujú. ¿cuánto Ujú. coincidiría? Probablemente poco, Sí. ¿verdad? Porque además no es solo lo que nosotros intencionamos desarrollarnos o proponernos cambiar, sino que
las circunstancias cambian, ¿verdad? Y cambia la tecnología, y cambia la economía, cambian hasta las fronteras. Entonces eso va creando incentivos o constreñimientos a los procesos de cambio que vamos vivenciando. Y como última pregunta me gustaría plantear qué podríamos agregarle a los proyectos actuales en los que estamos incursionando para que tuvieran técnica y capacidad de gestión y que además pudiera servirnos también en las organizaciones en las que participamos, que ahí son mucho más complejas porque estamos hablando de varias personas, varios seres humanos que están coexistiendo y tratando de hacer coevolucionar la organización misma. Te cedo la palabra en un tema que además eres súper experto. Bueno, vamos a estar hablando de planeamiento estratégico, pero si lo decimos así, la gente dice, uy, yo no me voy a poner a oír hablar de esto, ¿verdad? Planeamiento estratégico aplicado primero a la vida personal o a la vida de las personas que tenemos cerca. Se puede planificar el futuro, se puede tener un plan para ir desarrollando en la vida de cada uno. A mí me parece que los biógrafos, cuando nos cuentan la biografía de alguien, nos la cuentan sin discontinuidades, ¿verdad? Entonces las personas hacen el colegio y son muy buenos estudiantes y entonces van a la universidad y entonces tienen una práctica profesional y entonces, ¿verdad? Hay una serie de continuidades. Pero yo tiendo a pensar que la verdad es que nuestra vida se va formando como de adiciones de tramos, ¿verdad? Hay discontinuidades, hay momentos en que cambiamos de rumbo, hay cosas que estamos muy interesados en hacer y en lograr y que no nos salen, y entonces simplemente las sustituimos por otras, ¿verdad? Hay oportunidades que no conocíamos y que de pronto pues las conocemos, ¿verdad? El ingeniero civil que dedica varios años de su vida a tratar de poner las matemáticas, la ciencia, la tecnología al servicio de la resolución de problemas, pues de pronto se encuentra con que, no sé, su trabajo lo va llevando a convertirse en gerente o lo va llevando a convertirse en consultor o en experto de un determinado ramo y bueno, no lo planeó y si lo hubiera planeado posiblemente lo planea dentro de un supuesto de continuidad, pero la vida me parece a mí que es como, me parece que es como que tiene muchas discontinuidades, como que es episódica, o sea, posiblemente podríamos decir que nuestra vida es un conjunto de episodios y que de un episodio al otro no se pasa continuamente, sino que hay saltos, ¿verdad? Hay saltos. Y esto de los saltos, de los episodios, de las discontinuidades, me parece a mí que es algo que deberíamos tener claro, no para decir, bueno, es que nada se puede planear, es que hay que dejarlo todo al azar, sino que pues deberíamos tener un rumbo, pero estar claros en que el rumbo no es, como dice el artículo, como el rumbo de un avión que sale de San José, va para Miami y el rumbo es muy parecido al que hizo el vuelo de ayer y al que hará el vuelo de mañana. O sea, nuestras vidas son un poco más llenas de cosas interesantes. Yo he llegado a pensar que de todas las variables con las cuales se va enfrentando uno en la vida para darle
su, para llenarla de actividad y tal, hay dos muy importantes. Una es nuestros gustos y destrezas, ¿verdad? Hay personas a las que vemos intentando hacer cosas para las que no tienen las destrezas básicas. O hay personas que están haciendo cosas, teniendo destrezas para tener lo que llamaríamos ventajas competitivas en otros campos de acción, ¿verdad? Y ¿por qué será que no pensamos mucho en para qué somos buenos, ¿verdad? Creo que primero porque al inicio, cuando estamos tomando decisiones a los 17 años, realmente es muy difícil saber para qué es bueno alguien, ¿verdad? Posiblemente si se planteara, ¿y yo para qué soy bueno? Las respuestas serían como muy inflexibles, las respuestas serían, casi diría yo, como muy superficiales, porque si a los 17 años una chica sabe si es buena para las matemáticas o no. Una chica sabe si es buena para el manejo del idioma o no. Pero esas son cosas, me parece que como muy básicas. Luego, en su trabajo, en su desarrollo y tal, son otras cosas más sutiles las que pudiéramos llamar como destrezas críticas o habilidades críticas. Lo de los gustos es muy importante. Nada más imagínate una persona que contra su voluntad se hiciera profesional en una determinada área y tuviera que ejercer esa profesión contra su gusto más fundamental, ¿verdad? Una de las dicotomías más serias que hay es cuando alguien lo que tiene es gusto por el arte y por alguna razón termina estudiando ciencia. No es que diga yo que el arte y la ciencia no pueden hacer una combinación buenísima y muy productiva, pero si tenemos a un científico que toda la vida lo que quiso era ser artista, ¿verdad? Y yo he conocido algunos, ¿verdad? Y desde luego que la plenitud de sus manifestaciones no está precisamente en ser científico, sino que hubiera estado en ser artista. Bueno, entonces, lo que nos gusta, las habilidades que tenemos, son una variable muy importante. La otra variable muy importante es innegable, son las oportunidades. Sí, finalmente, nuestro vivir, lo que llegamos a hacer, depende de la forma como aprovechamos unas oportunidades. Nadie se inventó oportunidades, estaban por ahí y las tomó y fue desarrollando y tal y cual. O sea, y las oportunidades no dependen de cada persona. Las oportunidades son parte del entorno, están ahí, ¿verdad? Y aprovecharlas o no aprovecharlas, fundamentalmente aprovecharlas, es lo que va configurando en qué se convierte esa persona. No sé si alguna vez te has cruzado con una famosa frase del general George Patton que decía que la planificación es indispensable, ¿verdad? Hacer el ejercicio de planificar es fundamental, sobre todo para un escenario de guerra, pero que los planes no servían de mucho. Y eso me parece que es muy interesante, ¿verdad? El ejercicio de planificación te da conciencia sobre recursos disponibles, oportunidades, te permite entender el entorno, eh, pero los planes, como dice aquel boxeador de los años 80 y 90, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca, ¿verdad? Y, y a mí lo que me parece es que, citando por ejemplo el libro del arte de la guerra,
que no es un manual de guerra como mucha gente cree. El arte de la guerra es un libro que explica sobre todo los costos de ir a la guerra sin saber a lo que se va. Entonces exige de un estudio y de una planificación cautelosa para poder tomar una decisión informada respecto a si ir o no ir a la guerra. Ujú. Entonces, más bien, yo creo que el arte de la guerra es un manual de paz, pero es una argumentación que que requiere otro espacio y otro momento. Sin embargo, sí me parece que el, la finalidad última de la necesidad de planificar con criterio estratégico tiene que ver con el uso del tiempo. Yo creo que todo se resume en eso. Pongamos un ejemplo hipotético. Supongamos que viviéramos 1000 años en vez de 100, digamos, en vez de 80. No sé cuál es la edad, la expectativa de vida hoy en día, pero supongamos que viviéramos 1000 años. Entonces, si viviéramos 1000 años, probablemente eh, tendríamos múltiples profesiones y viviríamos en múltiples lugares y tendríamos literalmente múltiples vidas, pero tenemos que escoger. Y entonces esa elección tiene que ver con un costo de oportunidad. ¿Qué estoy dispuesto a hacer ahora y qué estoy dispuesto a sacrificar a cambio de eso que estoy dispuesto a hacer ahora? ¿Verdad? Porque sería muy bonito, a mí me parece que sería muy bonito poder hacer un año universitario de 5 carreras diferentes, pero al cabo de los 5 años vas a tener un montón de conocimientos básicos y vas a estar lejísimos de un título académico, Ujú. Ujú. asumiendo que eso Sí, sí. sigue siendo lo importante que Ujú. era antes. Ujú. Y que esto me lleva a otro comentario y es la, lo circunstancial, ¿verdad? Tengo el caso de un amigo que vivía en Checoslovaquia, nació en Checoslovaquia el mismo año que yo nací, 1974, y vivió detrás de la cortina de hierro por 16 años. Y cuando cayó la cortina de hierro y empezó a reformarse radicalmente Checoslovaquia, bueno, para empezar se dividió en dos países, ¿verdad? Entonces él pasó a ser eslovaco. Ujú. Eh, Empezó a haber una gran demanda por contadores y existía un diplomado técnico en contaduría o en contabilidad que en 2 años dejaba a una persona lista para incorporarse a una firma y trabajar por mucho tiempo. Y entonces eso hizo él y trabajó y fue muy próspero y le fue muy bien hasta que llegó la transformación digital. Y llegó la transformación digital cuando él estaba a la mitad de su carrera y los contadores pues ahora eran softwares bastante automatizados, ¿verdad? O con una persona con un conocimiento básico podía operarle la contabilidad a miles de Sí. personas Ujú. de una manera muy sencilla. Entonces, eso exige una, una adaptación porque no se va a retirar a los 40, aunque pudiera, ¿verdad? Ujú. Y entonces creo yo que en el manejo en el uso del tiempo hay muchas decisiones que convergen respecto a lo que es prioritario y a lo que no es prioritario. Stephen Covey tiene una famosa matriz sobre uso del tiempo en la cual tiene en un eje lo que es importante y en otro eje lo que es urgente. Y entonces ahí hay 4 cuadrantes y pues obviamente lo que es más urgente y más importante es lo que debería de ser altamente prioritario. Y lo que es menos urgente y menos importante es lo que podríamos dejar para después en el mejor de los casos. Y eso lo podríamos aplicar para otras cosas. ¿A qué queremos dedicarle el tiempo hoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que genera más valor? ¿O qué es lo que genera más impacto? Y tratar de ver si lo que genera más valor y más impacto es nuestra prioridad o no, ¿verdad? Y sobre todo entender que el desarrollo personal, el cultivo y el florecimiento del ser humano requiere que le invirtamos miles de horas al año de manera intencional. Y cuando digo miles, no estoy exagerando. Necesitamos dormir miles de horas al año, Ujú. ¿verdad?
Entonces, necesitamos asegurarnos de que por lo menos la mitad de nuestro día, la mitad de nuestras 24 horas, nos las dediquemos a nosotros mismos. No a estar en el sofá viendo televisión, sino a hacer el esfuerzo de hacer ejercicios, hacer el esfuerzo de comer bien, hacer el esfuerzo de practicar algún tipo de relajación física, hacer el esfuerzo del cultivo espiritual, hacer el esfuerzo de irse a dormir a una hora potable, ¿verdad? Hacer el esfuerzo de levantarse también a la hora que corresponde. Y todos esos hábitos requieren también miles de horas para crearse. Entonces siento que el uso del tiempo es fundamental en lo que a planificación se refiere. Y finalmente, con esto termino y te cedo la palabra, es un recurso que se agota, ya sea que lo utilicemos o no, ¿verdad? Si empleamos la última hora de manera eficaz, bien. Y si no, igual la hora se fue, ¿verdad? Sí. Sí, el tema del uso del tiempo para ejecutar lo que sea que tengas que ejecutar, ¿verdad? Aquí estamos hablando de para ejecutar un plan que te lleve a completar algunas aspiraciones, algunos objetivos y tal, ¿verdad? Eh, ese plan se realiza en el tiempo y tenemos que ser muy cautelosos. A veces yo creo que el tiempo lo valoramos en unidades muy grandes, ¿verdad? La gente dice, bueno, le voy a dedicar el próximo sábado a no sé qué, ¿verdad? Deberíamos, creo, eh, manejar unas unidades que fueran mucho más granuladas, ¿verdad? A mí me sorprende. Creo que hemos hablado aquí de la técnica Pomodoro. Cuando te ponen a medir, o te pones a medir lo que puedes hacer, lo que puedes leer, lo que puedes escribir, lo que puedes ordenar en 15 minutos, es sorprendente, ¿verdad? Lo que se puede hacer en 15 minutos. A mí me gusta muchísimo la idea de que la vida nos la jugamos de 15 en 15 minutos. Claro, no tenemos esa disciplina, no tenemos, de veras, no hemos incorporado como esa conciencia de que el día hábil se va de 15 en 15 minutos. Uno piensa, bueno, yo trabajo 8 horas al día y entonces desde que dices 8 horas, la unidad que manejas es una hora, ¿verdad? Esa es la unidad de tiempo. Lo que habría que manejar es, creo que los 15 minutos, porque en 15 minutos se pueden hacer incontables cosas. Sobre todo que hay una característica del tiempo y es que también puede estar sometido a la regla esa de Pareto que llaman, ¿verdad? De cómo uno puede en el 20% del tiempo hacer cosas que tengan un impacto de 80%. Eso es maravilloso, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando he tenido, cuando he tenido que lidiar con estudiantes que tienen resistencia con un determinado tema, de decirles, bueno, no tiene que preparar el examen todo ya, hoy. ¿Por qué no trabaja 15 minutos y ve a ver si en los 15 minutos saca algo interesante? Generalmente, el que tiene casi que fobia con un determinado tema, lo que hace con los 15 minutos es que lo convencen de que el tema no se lo iba a comer, ¿verdad? Porque el horror que la gente tiene cuando tiene fobia por un tema, los matefóbicos, por ejemplo, ¿verdad? Los matefóbicos no quieren ni acercarse al libro de matemáticas ni al cuaderno donde tienen que hacer los ejercicios. Cuando siguiendo este ejercicio de acérquese ahí a ver qué pasa en 15 minutos, ¿verdad? Sobre todo si tiene apoyo de alguien y tal, pues lo primero que ocurre es que se reduce la fobia a las matemáticas y si ya se redujo la fobia, ya los siguientes 15 minutos los utilizas
de mejor manera, ¿verdad? Y esa técnica me parece a mí que es importantísima. Yo me acuerdo cuando era muchachillo de tercer año de colegio, tenía grandes dificultades con los radicales y los exponentes y tal. Y un muchacho mayor que, por cierto, es estudiante de una escuela nocturna, se puso a explicarme a mí y a otro compañero esa cosa. Y sí, era tan entendible como lo que anteriormente entendíamos de las matemáticas. Y perderle el temor a eso, a mí me resultó uno de esos momentos que siempre recuerdo, ¿verdad? Como que se desatara una presa mental, ¿verdad? Bueno, creo que en el uso del tiempo, para completar nuestros planes y tal, tenemos que estar abiertos a cosas como esa, de que muchas veces no estamos siendo suficientemente productivos, pero desde luego no es porque no tenemos la capacidad intelectual y tal, sino porque tenemos unos prejuicios, ¿verdad? Yo para esto no sirvo, esto no me gusta, esto es muy difícil, etcétera. Entonces, si uno logra estar claro de esas, ¿cómo se llamarán? Unos obstáculos, son como obstáculos disfrazados, ¿verdad? Porque no los ves, tienes que profundizar mucho para darte cuenta de que, hombre, las matemáticas no es que son tan difíciles, es que yo pienso que no sirvo para eso, ¿verdad? Cuando detectamos esos obstáculos disfrazados, creo que hemos hecho un gran camino hacia adelante en nuestra eficacia. A propósito que hablabas de Pareto, y siento que lo hablamos un día de estos, pero si no, fue porque lo estaba conversando con una persona la semana pasada que está teniendo dificultades en la administración de su tiempo. Y Pareto, el principio de Pareto lo que dice es que más o menos eh, en el 20% de nuestro tiempo vamos a generar 80% de nuestro impacto. Y hoy en la mañana estaba leyendo sobre famosos inventores. Y Thomas Edison, eh, que lo conocemos porque fue el inventor del bombillo, pero resulta que también fue el inventor del fonógrafo y también fue el inventor de la máquina para grabar en video y de otras 1090 invenciones que prácticamente no conocemos. Pero el tiempo que le tomó inventar estas tres que le conocemos no fue significativamente mayor al tiempo que le tomó inventar las otras 1090, que honestamente si me preguntas no te puedo decir cuáles son, pero no lo sé. Y el argumento del escritor refiriéndose a Edison es que eh, uno nunca sabe cuál de nuestros esfuerzos va a generar una desproporcionada cantidad de impacto, ¿verdad? O de réditos. Entonces, eh, lo que sugiere es que para el éxito es mejor negocio la consistencia y la disciplina y la valentía de volverlo a intentar que simplemente tener una gran idea o ser un gran genio o tener un montón de recursos, ¿verdad? Esos tres factores son prácticamente irrelevantes si uno lo que quiere es destacarse en algo, yo no sé en qué, ¿verdad? En lo que sea, pero lo interesante es que si uno comparece, ¿verdad? Si uno está dispuesto a estar ahí presente y si uno está dispuesto a intentarlo de nuevo y si uno asume la actitud constructiva ante los fracasos, porque el hecho de que Edison tenga 1093 invenciones no quiere decir que logró inventar algo en cada uno de los intentos que hizo. Y lo que quiere decir es que hizo 100,000 intentos y logró 1000 invenciones, de las cuales solo conocemos 3, ¿verdad? Y entonces ahí lo que me parece es que es importante pensar en que se necesita determinación para meterle horas. ¿Recuerdas aquel famoso análisis de Malcolm Gladwell
en un libro que se llama Sí, claro. Outliers, Ujú, donde dice que para ser experto en algo hay que dedicarle unas 10.000 horas, ¿verdad? ujú, Y entonces ujú, uno dice, bueno, pero ¿cómo? Si obtener una maestría académica requiere apenas 2.000 horas. Bueno, sí, claro, y ese título de maestría lo tienen un montón de personas, pero ¿quiénes son personas realmente expertas en eso? No son todas las que se gradúan, son ujú. aquellas que le siguen dedicando tiempo y al cabo de varios años, pues se han consolidado en un área específica, ¿verdad? Se han especializado, de hecho. Entonces, eso sí me parece que es interesante. Lo otro es que recuerdo hace muchos años, eh, debe haber sido por ahí del 94, hace como 28 años, que tuve una experiencia muy significativa porque ya me había graduado del colegio y me invitaron de la misma escuela de la que me gradué a hablar con los alumnos de sexto grado para darles una charla motivacional, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Ajá. yo era un muchacho de 20 años y me habían pedido que fuera a darle una charla motivacional a los chicos de 12 y la verdad es que yo también necesitaba motivación. Ujú, Eh, y y la presentación misma que yo di generó una retroalimentación que fue altamente motivante para mí y me recomendaste que registrara esa experiencia como una experiencia pico, ¿verdad? Como un ujú, peak experience, una ujú, experiencia ujú. destacada. Y a partir de ese año, que fue 1994, te decía, empecé a hacer una valoración de todas las experiencias destacadas de todo el año. Y entonces, todavía después de la Navidad, ahí esos días que quedan, que son como de quietud, me gusta hacer un recuento y un repaso mental de las experiencias más significativas que tuve en el año. Y usualmente me salen 40 o más, ¿verdad? Eso Ah, quiere decir sí. que casi Ajá. una vez por semana tengo una vivencia que es memorable en la vida. Ujú. Y de unos años para acá, me resulta placentero y además muy útil hacer ese repaso viendo las fotos que tomé durante el año en el teléfono, ¿verdad? Que uno toma Ajá. un montón de fotos, Ujú. algunas las comparte, pero la inmensa mayoría no. Y algunas de ellas generan un recuerdo de algo que fue muy especial y entonces uno lo anota y va acumulando episodios de altísima riqueza. Imagínate que si yo registro 40 episodios de alta riqueza, al cabo de estos 25 años que han pasado, pues habré registrado 1.000, ¿verdad? 1.000 episodios significativos de alto impacto en mi vida desde que me diste esa recomendación. Eso siento que es algo muy importante. Algo así como la recomendación que también hemos escuchado muchas veces que no sé de dónde viene, de contar las bendiciones. Y creo que a veces Ujú. cuando uno está ansioso o siente que fracasó en algo o tiene algún temor, uno se sienta a contar las bendiciones y ver todos los privilegios que tengo, todo lo bueno que me ha pasado. Eso genera consuelo, ¿verdad? Y además genera Claro, claro. una sobredosis de gratitud que es muy, Ujú, muy útil. ujú. Y bueno, y para terminar esta intervención, recuerdo el día que cumplí 30 años y sentí tuve como un momento de mucha ansiedad porque pensé que había desperdiciado todos mis años 20. Y entonces me senté a hacer un recuento de mis bendiciones y allí escribiendo, ¿verdad? Y ahí al Ujú. cabo de Sí, los sí. minutos de ir Ujú. haciendo ese listado, me di cuenta de que habían sido 10 años muy valiosos. Em, entonces eso siento que es muy importante de hacer a propósito de lo que decías del pomodoro. Qué Ujú. importante es hacer autorreflexión, autoterapia, asociación libre, registrar los sueños. Si tenemos un sueño en la mañana que recordamos, escribirlo, porque ahí después de 2 o 3 líneas de estar escribiendo el sueño, nos damos cuenta de que eso conecta con
posee la respuesta de alguna pregunta o inquietud que teníamos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, todos esos ejercicios son hábitos que se pueden crear y no es que uno va a ser más experto que otra persona si lo ha hecho por más tiempo, pero hacerlo consistentemente siento que trae, es una gran herramienta para el desarrollo personal, ¿verdad? Sí, yo pienso que escribir es escribir para sí mismo, ¿verdad? El diario y tal es un gran medio para aprender, ¿verdad? En este artículo de proyectos, yo recordaba mucho a Drucker cuando escribió la gestión de sí mismo o el gobierno de sí mismo, o manejarse a sí mismo, no me acuerdo cómo se llama el libro de Drucker, pero decía mucho de la importancia que hay de aprender sistemáticamente de lo que va pasando, en tu vida. Yo pienso, y no lo puedo afirmar, lo postulo, es decir, pido que se considere, ¿verdad? Pido que se considere que la, la realidad en la que estamos metidos es muy generosa, es tan generosa que aún nuestros intentos fallidos tienen utilidad, pero no solamente tienen utilidad porque aprendimos, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Si me puse a hacer una determinada cosa y no me salió, pues aprendí que no la podía hacer, que tenía que prepararme mejor, etcétera. Pero no solamente hay utilidad en el aprendizaje de un intento fallido, es que los intentos fallidos, creo que el valor enorme que tienen es que son, primero, intentos. Y entonces todo intento es una movilización complicadísima, más bien complejísima, de cosas nuestras, ¿verdad? Movilizamos gustos, movilizamos conocimientos, movilizamos aspiraciones, movilizamos toda nuestra conciencia de lo que está ocurriendo mientras hacemos el intento. Y eso, desde luego que algo te deja, no solamente ahora sabemos que algo te deja neuronalmente, ¿verdad? Y eso quiere decir que te deja emociones, afectos, conocimientos, autoconocimiento sobre todo y tal. Entonces, muy valioso. Bueno, ya se dice en los manuales de emprendimiento, ¿verdad? Haga rápido el intento, aunque falle, ¿verdad? Ojalá falle de la mejor manera, que quede colocado para mejorar. Pero entonces, sí, lo peor que uno podría hacer, y esto nos vuelve a encarrilar con el tema original, lo peor que uno podría hacer es dejar de intentar por el temor a fracasar, ¿verdad? Claro, tampoco se trata de decir, mire, yo soy puro intento, ¿verdad? A mí lo que me dicen lo intento, lo que se me ocurre lo intento. No, hay que tener una cierta racionalidad, una cierta selectividad de las cosas que vamos a intentar. Pero el intento fallido, metidos en una realidad que creo yo que es muy generosa, en la que estamos metidos, ¿verdad? Nos deja cosas importantes, ¿verdad? Y nunca nos deja igual que como estábamos. Por eso yo creo que lo que más deberíamos recomendarle a los muchachos es que intenten muchas cosas y a veces el currículum formal los limita. Intenten más cosas, intenten jugar deportes que no se jueguen, tocar instrumentos que no se conozcan, hacer excursiones que nadie haga, ¿verdad? Porque eso, desde luego que te enriquece y ese enriquecimiento no se pierde. Tú lo puedes dejar de recordar, pero ahí sigue presente, destilando, inspirando tu hacer del momento presente. En el
presente, lo que estamos haciendo hoy, todo nuestro pasado está presente. Esa es otra maravilla. Imagínate si nuestra vida fuera como un conjunto discontinuo de tarjetas donde uno fuera desechando las tarjetas por las que ya pasó. No, nuestra vida es como una cinta donde, imagínate una cinta cinematográfica donde la cuadrícula esa que ocurrió hace 20 años sigue presente de alguna manera en mí para abordar este reto que estoy manejando hoy, ¿verdad? Eso es maravilloso. Y si uno lo tuviera presente, primero sería muy agradecido con esta realidad en la que estamos metidos y sería muy optimista sobre las capacidades desconocidas que todos tenemos gracias a nuestro pasado. Muy interesante. También siento que los aprendizajes que emergen de los fracasos solo se pueden realizar en el fracaso. Yo puedo aprender algunas cosas en el éxito, pero las cosas que aprendo en el fracaso no las podría aprender de otra manera. No. Entonces siento que ahí también podemos aceptar como con el yin y el yang que siempre podemos sacarle algo de provecho a circunstancias indeseables, negativas, infructuosas, como queramos llamarle al fracaso, ¿verdad? Sin afán de buscarle eufemismos. Es que a veces siento que somos mejores buscando excusas que buscando aprendizajes. Claro. Y si nos enfocáramos en los aprendizajes, pues estaríamos fracasando hacia el frente, como se dice en inglés, ¿verdad? Failing forward. Sí. Eso por ahí. Y por otro lado, me parece que hay diferentes culturas respecto al aprendizaje, y no me refiero necesariamente a nacionalidades, pero sí creo que en algunos otros contextos geográficos alrededor del mundo hay mayor proclividad y apertura para la retroalimentación, por ejemplo, o para la decodificación, que son técnicas que se aprenden, ¿verdad? Pero además de que son técnicas que se aprenden, hay culturas que están más abiertas a la retroalimentación. Y entonces, ¿esto qué provoca? Yo siento que provoca una espiral virtuosa de aprendizaje, porque una persona que realiza una gestión, buena o mala, inmediatamente solicita retroalimentación. Y la persona que recibió la gestión, buena o mala, está dispuesta a ofrecer la retroalimentación. Y además, la comunicación entre quien presta y quien recibe una gestión de cualquier índole busca la manera de hacer más constructivo el vínculo entre ambas y que la comunicación les permita a ambas crecer de alguna manera o estrechar el vínculo, ¿verdad? No existe en este contexto que acabo de describir el regaño, porque el regaño es una descarga emocional usualmente tóxica que cuesta mucho encontrarle la retroalimentación constructiva, ¿verdad? En cambio, si los jefes o los jerarcas o los gerentes o los capataces, no importa del rango jerárquico que tenga, si tiene la prestancia y las aptitudes para la retroalimentación, eso es más probable, hace más probable que las personas que están, que son colaboradoras en esa organización, en esa unidad o en ese equipo, tengan mayor disponibilidad a aprender, porque además tienen menor miedo. Es que el miedo no es un buen aliado para el aprendizaje. Es muy difícil aprender algo cuando estamos pendientes de que vamos a perder, de que vamos a fracasar, de que nos va a ir mal. Mientras que si lo que tenemos es a una persona comprometida con nuestro crecimiento, es muchísimo más probable que crezcamos, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Creo que hay que ir cerrando. Yo quisiera cerrar con una anécdota que ya he contado, pero que me gusta mucho.
cuando en los primeros años del ICE, Jorge Manuel Dengo era su gerente, su inspirador, su líder, su guía, y contaban allí los ingenieros que habían trabajado con él que a veces en un determinado asunto, en un determinado proyecto, le decían, mira, Jorge Manuel, quítame a fulano, porque fulano no sirve. Y él siempre les decía, ¿no sirve para qué? Porque todos no servimos para algo y sí servimos para otras cosas. Entonces, el gran truco es averiguar para qué sirven la gente, para qué sirven tus estudiantes, para qué sirven tus colaboradores y desde luego, para qué sirvo yo, ir preguntándome a lo largo del camino para qué sirvo y para qué no sirvo y en eso ni me meto, ¿verdad? A los 20 años, a los 30 tal vez, uno le entra todo, ¿verdad? Ya a los 50 ya sabe muy bien en qué se puede meter y en qué no se puede meter. Y ese es un discernimiento muy importante para el éxito, para una vida constructiva, etcétera, ¿verdad? Parafraseando a Einstein, porque no me sé con precisión esta frase de él, decía que si uno medía la capacidad de un pez de subir árboles, iba a pensar que el pez era un fracaso en todo, siempre, ¿verdad? Y bueno, es eso que estás diciendo, sí, me parece que ese cultivo de la curiosidad y ese cultivo del comparecer y ese cultivo de la valentía y el atrevimiento de intentar cosas nuevas, eso proviene de la casa, ¿verdad? Y bueno, qué difícil es en un contexto donde hay hogares que viven bajo tantísimo estrés que no se crea ni se sostiene un espacio desde el amor donde sobre todo los hijos que están en expansión acelerada tengan la posibilidad de explorar y aventurarse y experimentar, ¿verdad? Eso lo tengo cada vez más claro, que uno como padre de familia, el principal esfuerzo que tiene que hacer es en crear ese espacio con condiciones muy simples, porque no se necesita nada muy sofisticado, al contrario, ¿verdad? Lo que se necesita es presencia y la presencia ya implica tiempo, implica seguridad, implica confianza, implica amor, ¿verdad? Tener presencia para que las chicas, en mi caso, experimenten desde su curiosidad. ¿Verdad? Dicen que un patito se metió a una escuela de animales y entonces la escuela tenía unos métodos didácticos muy sofisticados y le hicieron una evaluación y entonces de la evaluación salió con una recomendación. Dice, Patito, mire, nosotros sentimos que usted camina muy mal y nada muy bien. Como camina muy mal, lo vamos a poner en clases de marcha. Y como nada muy bien, lo vamos a eximir, entonces no vuelva a nadar. Así es. Muy Así bien. es. Bueno, entonces, muchas gracias por esta conversación y nos hablamos la próxima semana. Nos vemos, muy bien. Nos hablamos en agosto, ¿será? Ah, no. Ya. No, todavía no, ¿verdad? No. No, Sí, no. sí, no, es que Sí. tengo 2 semanas muy parecidas. Las Estás próximas. adelantado en 2 semanas. Bueno. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ok, Bueno, nos muy vemos. bien. Nos Chao. vemos. Chao.